Ser Podcast. Shad me kema ode kursi mein ode oda kamra dukha liya hai ni ye achhi Norwegian lakdi ode kya rehna tha main ja jit bhi dil marji main aale wale din kya koi ote kursi nahi si समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फिर ओने क्या सौन दा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Esto de hackear la televisión iraní me parece fantástico. Las revoluciones ya tienen que ser imaginativas porque si no, no se ponen en marcha. Sí, hay que ser imaginativos y sobre todo las protestas, no dar titulares aquí, por ejemplo, contra Vox, sino al revés, buscar reírse. Y aquí Anonymous hackeó la televisión iraní, como hemos visto, con mensajes muy claros, en un momento donde se está jugando muchas cosas. Es muy probable que el régimen no va a caer en estas manifestaciones, pero se está perdiendo el miedo. Escuchábamos también lo último que llega desde Ucrania. ¿Te parece que estamos usando demasiado en vano la palabra arsenal nuclear, miedo nuclear? Ayer en televisión escuchaba constantemente la palabra Armagedón. No lo sé. Sí, yo creo que hay un poco de espectáculo porque, un riesgo siempre ha habido. En el momento que haya una sola bomba atómica hay riesgo de que se utilice. Se ha utilizado 2 veces en Nagasaki y en Hiroshima. La primera podría justificarse, yo no la justifico, por el final de la guerra, porque se evitaba la invasión de Japón. La segunda es un crimen colectivo, la segunda es un asesinato. La segunda es un aviso a las demás naciones de que somos nucleares, me refiero a Estados Unidos. Ahora, la utilización de una bomba táctica, que es pequeña, en un sitio despoblado, que el aire vaya para Polonia, es una posibilidad, pero claro, es una posibilidad tan loca. Ahora mismo el armamento nuclear lo que tiene la función es el hecho de que exista, sirve de disuasión. Si lo utilizas, la respuesta, ya veremos cómo va a ser. Estados Unidos parece ser que ya la ha trasladado al Kremlin, que habría ya una respuesta que no tiene por qué ser nuclear, puede ser hundirle toda la flota del Mar Negro, por ejemplo, ¿no? Y ver qué quiere jugar después. Es un momento muy peligroso, pero es un momento muy peligroso que lleva siendo desde hace muchísimas décadas. Es verdad que le han roto el juguete favorito a Putin, ¿no? Con el puente. Sí. Así lo describe la prensa rusa. Si él utilizara un arma nuclear, se le acaba el discurso de amenaza nuclear. Sí. Y eso es algo mucho más potente, la amenaza, que el hecho de utilizarla. Bueno, vamos a empezar. Venga. Vamos. ¿Dónde está mi hermano? El que te llevaste, el que condenaste, porque protestó. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo enterraste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Mi madre pregunta que cuál fue el delito que este cometió. Era un buen muchacho, cargado de sueños, de tener un día un mundo mejor. ¿Dónde está mi amigo? Buena letra, ¿eh? Muy buena. Está dedicado a los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. En la noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron esos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos se llamaba, en Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México. 8 años desde esa desaparición de estos jóvenes, todavía no se sabe exactamente qué ocurrió en esos días y en los días posteriores. Tú estuviste allí un poco tiempo después. Sí, estuve en febrero o marzo del 2015 con un programa que tenía Médicos Sin Fronteras
además muy interesante porque había colocado un grupo de psicólogos y de psiquiatras para hablar con las familias. Para médicos un programa fallido porque no se llegó a romper ese círculo de silencio, pero para mí fue uno de los programas mejores que ha hecho Médicos Sin Fronteras. Estar ahí, generar confianza visual en espera de que quieran hablar. Con los años se han podido ir conociendo distintas averiguaciones sobre qué pudo suceder con estos 43 chicos que hoy siguen desaparecidos. Una de las periodistas que ha seguido el caso muy de cerca desde su comienzo es Vania Pillenó. Vania es periodista independiente, cofundadora del medio Amapola Periodismo. Nos atiende desde Berlín. ¿Cómo estás, Vania? Buenos días. Buenos días, Javier, y pues un gusto poder platicar de este tema contigo y tu audiencia. Nos gustaría primero, Vania, entender lo que significa las escuelas normales. Es un término que usamos cuando nos referimos a este caso, pero creo que no entendemos bien lo que significan. Bueno, pues es un buen punto de partida para explicar que más o menos en 1938 el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien expropia el petróleo en México y hace pues varios cambios a la política pública de ese entonces, pues implementa junto con una tradición que viene de el exsecretario de Educación José Vasconcelos, una opción para hijos de campesinos y de gente que no tiene las condiciones para mandar a sus hijos a la universidad, y se crean una red de más de 30 normales rurales que al día de hoy han ido desapareciendo porque eran subvencionadas completamente por el Estado. Son normales en donde los estudiantes tienen la posibilidad de quedarse a dormir y además las comidas calientes todos los días en adición al programa de educación que en 4 años les permitirá ser profesores de magisterio e irse a lugares apartados en donde por las mismas condiciones estructurales de estados como Guerrero, que es uno de los estados al día de hoy más pobres, pues tienen que irse los maestros a la sierra en condiciones en las que no todos los profesores urbanos podrían irse. Entonces, esta es la mística de las normales rurales que existen y que Ayotzinapa es de estas pocas escuelas donde hay normales, donde se siguen preparando profesores, pero que además tienen un tinte socialista en su interior, no porque el programa estatal así lo haya previsto, sino porque hay un contexto en el surgimiento de las normales posterior y es la guerrilla en el caso de Guerrero, y hay perfiles guerrilleros que salen de normales como Ayotzinapa, y también ubicamos pues estos perfiles que están luchando por las condiciones en esos momentos del Estado, que son perseguidos desde entonces, desde hace más de 50 años, por los gobiernos, perfiles específicos que al día de hoy pues cambia el argumento. Bonita la historia de cómo se fundaron, la Revolución Mexicana. Sí, y claro, para los gobiernos son sospechosos, pero en este caso se reunieron muchas circunstancias, porque Iguala, la capital del estado, creo ¿no? Es uno de los centros fundamentales de la droga, de paso de droga hacia el Distrito Federal. ¿Y qué pasó con estos estudiantes? ¿Les confundieron con narcotraficantes, con guerrilleros? En ese momento no hubo detenidos, ahora se ha empezado a saber más cosas. Sí, pues prácticamente Iguala sí es Chilpancingo, la capital de Guerrero, pero Iguala es una de las capitales económicas más importantes del estado, porque geopolíticamente se ubica cerca del Estado de México, en donde no sé si recordarán que hubo también previo a Ayotzinapa la masacre de Tlatlaya, que esto está en el Estado de México, también colinda con el Estado de Morelos, en donde surge Guerreros Unidos, no surge en Guerrero sino en Morelos, es un estado más vecino a la Ciudad de México, está Cuernavaca solo 1 hora de la Ciudad de México y por Iguala se llega ahí. Entonces también tenemos que estar muy cerca de la capital formal, de la capital burocrática, en donde está el Congreso y se concentran los poderes, que es Chilpancingo, y más para el norte está la Tierra Caliente, que si bien es la región con la que colinda Iguala, la misma región colinda con el estado de Michoacán, que es uno de los estados
más armados y militarizados. Entonces, pues efectivamente en 2014, después de que Guerrero fue el año más violento de México en 2013, pues se vivía una ola de secuestros, extorsión, y iban creciendo estos delitos de alto impacto en un contexto que señala al actual exalcalde José Luis Abarca Velázquez con vínculos directos con este grupo criminal Guerreros Unidos. Entonces ocurren en esa noche dos hechos: la desaparición masiva, y también iba de regreso un camión de segunda división del grupo de fútbol, del equipo de fútbol Los Avispones, y también efectivamente pues una de las explicaciones más grandes es que los confunden porque son estudiantes, y en el caso de los jugadores de fútbol que tenían entre 15 y 20 años, pues también son jóvenes con los perfiles que en esos momentos y que pues hasta el día de hoy siguen utilizando el crimen organizado para tener a sicarios y esta gente que se va a encargar de las labores de vigilancia y pues de resguardo de sus actividades ilegales. Entonces, pues esto es lo que pasa el 26 de septiembre del 2014, madrugada con el 27 de septiembre, y que además de 43 desaparecidos, hay 6 civiles asesinados, entre ellos este jugador del equipo de segunda división de los Avispones de Chilpancingo, que venía de regreso de Iguala a Chilpancingo, que está como a 1 hora 20 minutos de esta ciudad. Tú has tenido un contacto muy estrecho con los padres de estos chicos. Yo no sé cómo están después de 8 años buscando a sus hijos. Bueno, pues no aceptan la narrativa actual, que pues si bien pues ya simplemente descarrila la investigación que se empezó con Enrique Peña Nieto y con el ahora ex procurador Murillo Karam, que está pues enfrentando un proceso judicial, pues están desgastados. Ellos no quieren pruebas científicas de lo que pasó. 5 de ellos se han muerto en el camino sin saber exactamente qué ocurrió con sus hijos, y si bien ahora el subsecretario Alejandro Encinas dice puntualmente que es un crimen de Estado, lo aceptan la participación de las Fuerzas Armadas, pues tampoco da exactamente más que indicios, de acuerdo a los padres, de dónde pueden estar sus hijos. Y entonces es un caso que, a pesar de que ya hay una conclusión determinada por nuestras actuales autoridades, y esto es un compromiso de este presidente que llega desde la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, pues ellos están muy desgastados con tantas reuniones, y que es un caso que es el iceberg de 105,000 familias que exigen a sus desaparecidos en México. Entonces, pues bueno, así va la cosa, y creo que los padres, más que nadie, pues están cargando con este peso de los indicios, de las filtraciones en la prensa y del manejo del caso, pues que nos habla de todo lo que hay atrás, ¿no? Es un caso que representa muy bien la situación de México, porque aparte del asesinato está las no investigaciones, la responsabilidad del gobernador de Iguala, no ha habido apenas detenciones, la implicación del ejército, el manto de silencio, la incapacidad judicial de llegar a los culpables. Sí, ha sido un caso muy desaseado, a la distancia lo vemos, pero también apuntando ahora mismo al ejército ante la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención que actualmente el Estado gira. 16 de ellas son en contra de militares. Es la misma Fiscalía General de la República quien le pide a la Unidad de Investigación y Litigación que desarticule estas órdenes de aprehensión, pues da un mal precedente para los padres que han insistido, y para el movimiento en general, para los abogados que han insistido que sí se deben de juzgar, a pesar de que ya hay 5 militares pues con procesos judiciales, que haya como más puntualidad en torno a la participación del ejército, porque conecta un pasado como el de 1968, con la masacre de Tlatelolco, al día de hoy, y que no podemos estar hablando de más de 5 décadas de impunidad, y donde no tenemos una narrativa de por qué el Estado y las fuerzas de seguridad se involucran en este tipo de crímenes y con actores ilegales. Entonces, pues creo que así va el caso, y finalmente nos plantea preguntas aún,
y nos hace que sigamos de cerca en estas 28 fojas de investigación. Son 28 causas penales diferentes de Ayotzinapa, todo lo que hay detrás y todos los delitos que articula y los actores que articulan, no nada más en México, sino también los vínculos que hay de estos intereses pues a nivel global. Hablas de quienes seguís el caso, los periodistas que habéis cubierto este caso de Ayotzinapa. ¿Os han espiado? ¿Habéis sentido algún tipo de amenaza, de sospecha? ¿A qué os habéis enfrentado en este tiempo? Es muy importante tu pregunta porque no es algo que no haya, que yo estoy ahora en Berlín, pero los compañeros que están en Guerrero, mis compañeros, cofundadores también de este medio independiente, creo que la situación sigue porque varios de los celulares fueron hackeados en Guerrero, de mis compañeros, después de que hubo una protesta en el 27 Batallón de Infantería, y creo que es muy importante mencionarlo porque sigue ahí habiendo este indicio, que no tenemos una seguridad, pero sí tenemos un indicio, pues de que tú cubres este caso que es tan emblemático y que interpela directamente a las fuerzas de seguridad y pasan eventos que no podemos considerar como aislados. Esto ocurre al día de hoy, pero en el pasado, pues padres, específicamente una de ellas fue espiada por Pegasus, y pues claro que todos los que teníamos relación directa con esta madre, que teníamos conversaciones, pues pudimos tener una vulnerabilidad que la supimos, Javier, hasta después de que esto ocurrió, que fue en 2015. Entonces, pues sí hay un seguimiento puntual para quienes cubrimos el caso Ayotzinapa, pero también hay un contexto que no favorece, en donde a nivel local el ejército siempre ha estado de primera mano, de acuerdo a las investigaciones y a todo lo que hemos sabido a la fecha, pues trabajando directamente con la ilegalidad, y esto pone al periodismo, sobre todo al periodismo local, en una vulnerabilidad adicional. Pues mucha suerte con tus investigaciones, cuídate mucho. Vania Pillenó, que es periodista independiente, cofundadora del medio Amapola Periodismo, nos ha atendido en directo desde Berlín. Mil gracias, Vania, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ambos y pues estamos en contacto. Eso, seguro. Hasta luego. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Tú has escogido esta canción, Ramón, para una conversación que vamos a tener ahora y que es muy dolorosa. Pertenece al ámbito de lo personal, pero también creemos que el oyente se merece una explicación, porque tú vas a faltar, vas a dejar de venir en las próximas semanas, puede que este sea tu último espacio, y quieres explicar por qué. Sí, hemos estado hablando de esto porque tengo un derecho a la intimidad, pero también tengo una obligación como periodista hacia la verdad. Si nosotros trabajamos con verdad, no podemos ocultarla cuando nos afecta o ir a los sinónimos o buscar fórmulas que nos permitan escaparnos. Yo creo que tenemos además una obligación con la audiencia en estos 10 años que nos ha seguido y con otra mucha gente que nos puede seguir. Y sí, voy a faltar en los próximos 4 meses bastante, quizás pueda venir algunos días, algunos domingos, porque tengo un problema médico que se llama cáncer. Es una palabra que mucha gente tiene miedo a pronunciar. Yo la voy a pronunciar porque así me siento acompañado y voy a entrar en juego con un montón de gente que sí está viviendo esta situación, y no tengo miedo a decirlo, y no tengo miedo a decir que soy optimista, que voy a luchar, que voy a pelear. Soy del Real Madrid, lucharé hasta el último minuto, pero también soy un poco el Atlético de Madrid porque he introducido una frase del Cholo Simeone que es: partido a partido, iremos semana a semana.
Tenemos que decir que llevamos semanas, meses hablando sobre la conveniencia de que lo hicieras público y que lo hacemos un poco por respeto a ese oyente que te ha acompañado siempre y que necesita saber por qué no estás. Tú lo has meditado también mucho antes de decidir si lo hacías público o no, lo has hablado con tus amigos, también lo has hablado con tus psicólogos, con tus oncólogos, y es curioso que todo el mundo te ha dicho que quizá es conveniente hacerlo público, ¿no? Sí, el oncólogo me dijo, no digas todo, porque no se lo van a creer. Porque recordemos que el oncólogo a tu caso lo llama... El caso raro, yo he añadido una palabra que es de cojones, porque efectivamente soy un caso raro, porque todo empezó por un dolor de espalda en abril, que me dolía un poco la espalda, la lumbalgia. Fui a urgencias, una médica que se llama Tomé Reollo, que intentó llegar a ella para darle las gracias, tuvo la lucidez de mandar un TAC urgente, que me hicieron un TAC después de volver de Normandía, y ahí se descubrió que tenía un aneurisma en la aorta, que cuando me lo contó la traumatóloga dije, yo por mi experiencia médica, que se basa en series de televisión y en películas, esto suena a palmera. Palmera es una palabra que me encanta, porque fue la última que dijo Barnabéu al morir. Dijo, María, voy a palmar y no voy a ver la séptima Copa de Europa. Y entonces, bueno, le hicieron luego otra prueba para ver qué tamaño tenía este aneurisma, y ahí descubrieron algo más, que era un nódulo en el pulmón. El nódulo se fue complicando, los primeros diagnósticos eran bastante optimistas, después apareció una sombra que podía haber una metástasis, y no, resulta que es un segundo tumor. Me dijo el médico que era un caso muy raro, porque solo se da en el 5% que coincidan dos tumores diferentes en el mismo cuerpo a la vez. Bueno, pues aquí en este cuerpo serrano coinciden los dos. Los dos tienen un pronóstico, yo creo que, sobre todo el segundo tiene un pronóstico muy bueno, el primero yo creo que también, pero voy a entrar en una coctelera peligrosa. Porque lo primero vas a pasar por el quirófano en los próximos días. Sí, después estaré con quimio y radio, y bueno, yo no tengo malas vibraciones. También les he dicho que es posible que la máquina de vibraciones esté estropeada, pero no tengo malas vibraciones. Y una de las dudas que tenía de contarlo, Javier, era porque sé que una de las cosas que van a ocurrir es que van a llegar llamadas, me va a llegar un montón de mensajes, hay gente que me dice, no tienes ni idea de lo que esté bien encima. Yo no voy a poder contestar todos los mensajes, ni voy a poder contestar todas las llamadas. Quiero que la gente entienda que no es desprecio ni nada, sino que yo ahora en las próximas semanas me tengo que proteger. Como he trabajado siempre con la realidad, antes incluso de hacer el trabajo que hacía en las guerras, yo siempre he trabajado con el principio de realidad, funciono con principio de realidad y con un gran control mental que viene de mi madre y de mi abuelo, que eran anglosajones. Pero yo sé que eso ahora me viene una ola de emoción, puedo descarrilar, entonces tengo que protegerme, no voy a poder contestar todas esas llamadas y mensajes, iré haciéndolo poco a poco después. Otra cosa que hemos hablado y que me gustaría no dejar fuera, y ya terminamos porque sé que es un momento complicado y lo hemos hablado mucho durante este tiempo, es el sistema médico. Qué suerte vivir en un país con este sistema médico. Sí, es una suerte vivir en un país como el nuestro. Yo personalmente me siento un privilegiado, no solo por tener ahora las oportunidades médicas que tengo y los médicos que voy a tener, sino porque yo tengo la sensación de haber vivido una vida de privilegio. Yo a los 3 años tuve un asma muy malo que me podía haber liquidado perfectamente. A los 20 y pocos casi tengo un accidente de moto que me podía haber liquidado también. He estado en guerras donde ha muerto gente, he estado en manifestaciones donde ha muerto gente, como Arturo Ruiz o Mariluz Nájera. Llegar hasta aquí ha sido casi un milagro, y yo no tengo ninguna intención de palmar, sobre todo porque no le puedo dar esta alegría al gobernador del Banco de España de que se ahorre una pensión. No se ahora que acabas de empezar. Ahora que acabo de empezar, no pienso renunciar a esto. Ya sé que él no da las pensiones, pero es el que está todo el rato hablando contra los derechos de los demás, las pensiones, el salario mínimo interprofesional. Bueno, a mí me cuesta mucho encontrar un lado positivo a esto, Ramón, y lo he meditado mucho, aparte de acompañarte, y te acompañaremos, por supuesto, y lo he encontrado. Y es que yo sé que tu próximo libro va a ser tu mejor libro. Espero, en eso estoy. Por eso. A ver si me da tiempo y no es póstumo, y sobre todo que no sea inconcluso, porque si inconcluso hay que tirar la papelera. Cuida. ¿Vas a hacer muchas bromas sobre esto? Sí, no, yo tengo María, que es una de las personas más próximas, y cada vez que hago 2 bromas me dice, ya hemos llegado al límite de hoy. Sí. Esa silla la dejamos vacía para cuando te encuentres con ganas o con ánimo o con salud para venir, ¿vale? Sí, yo creo que en los próximos 4 meses algún domingo podré venir. Venga, cuídate. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.